Esto te interesa. Estos son unos tips importantes. Así estamos de regreso y quiero agradecer, y ya está con nosotros el contador Edgar Alejandro Romero León. Él es integrante de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México. Y Edgar, gracias por estar con nosotros para platicar acerca de un tema que me parece fundamental. De repente hay muchos jóvenes que ya decidieron dar un paso, salir de casa, u otros que van llegando después de estar con su familia a otra ciudad por trabajo, por lo que sea, y se enfrentan a un reto que es mudarse, cambiarse, pero organizar sus finanzas, porque no es lo mismo de repente estar con los papás a que ya uno tiene que ver por sí solo, y bueno, de repente eso es un poco complicado, y tú nos tienes algunas recomendaciones. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Pues platícanos qué es lo que tenemos que hacer. Es un reto, sin duda, el mudarse solo, pero también planificar nuestras finanzas para que no nos agarren desprevenidos, sobre todo, pues con el tema de la renta, el pago de servicios y otras cosas que son obligatorias, sí o sí. Es correcto, Javier. El reto de mudarte implica un tema de planeación financiera y un cambio en tus finanzas personales, ya que estás creando un gasto impredecible dentro de ellas. Es importante recordar que un gasto imprescindible es todo aquel que es necesario para vivir, como el pago de la renta, la alimentación y los servicios como luz, agua y otros gastos que puedes devengar, por citar algunos. Por lo tanto, es importante elaborar un presupuesto con varios meses de anticipación. Esto es bien importante, que cuando uno toma la decisión de mudarse para vivir solo, lo tienes que planear de manera muy anticipada, para poder identificar los posibles gastos que se deben realizar. Entre ellos podemos identificar el depósito en garantía que te solicitan los arrendadores, que regularmente equivale a un mes de renta. El monto de la renta también es importante revisarlo, y el mantenimiento, que en algunos casos también se incluye dentro de la renta, en otros es de manera separada. También hay otra cosa importante que hay que considerar, que es la póliza jurídica de arrendamiento, ¿sale? Esta póliza jurídica, si bien no está estipulado quién la debe pagar, la mayor parte de las veces la paga el arrendador. ¿Por qué? Porque esto le da protección a por el cumplimiento de contrato o impagos, ¿no? Pero también le da protección al arrendatario, que pues también le brinda protección frente a determinados abusos y asegura el respeto al depósito en garantía, ¿no? Que es lo que regularmente, cuando nosotros nos emancipamos y empezamos a vivir solo, nos preocupa. Otro gasto importante a considerar es la mudanza. En algunos casos se llega a tomar la decisión de llevarse ciertas cosas de casa de los padres, entonces pues también implica un gasto de mudanza. Y por último, pues también es bien importante considerar la adquisición de muebles, ¿no? En algunos casos es importante comprar un primer colchón o un refrigerador básico que se va a utilizar en el día a día, ¿no? Es importante que para poder adquirir este tipo de muebles se puede acceder a meses sin intereses, pero es importante recordar bien claro que alrededor del 30% de nuestro sueldo neto, es decir, flujo de efectivo, estará destinado para el pago de la renta. Por eso mencionaba en un inicio que nuestras finanzas personales adquieren en este momento, en el reto de mudarnos, una figura de un gasto imprescindible, ¿sale? También es importante, Javier, conocer a nuestro arrendador, ¿no? Muchas veces por el tema de la emoción, pues nos fijamos únicamente por el tema del lugar, si se encuentra cercano a nuestro trabajo o algunos lugares donde nosotros llegamos a recurrir, pero es importante conocer siempre a la persona que nos va a arrendar. En este caso, si es una persona física o una persona moral, porque hay que recordar que para efectos fiscales existe un régimen denominado régimen de arrendamiento, el cual es aplicable para aquellas personas que obtienen ingresos por rentar o alquilar bienes inmuebles, o como pueden ser casas, departamentos, edificios, por citar algunas. Y evidentemente están obligados a emitir un comprobante fiscal por internet. Claro, eso es una parte importante, Edgar, y sobre todo ir tomando las consideraciones, porque en efecto, a veces tenemos que ir priorizando qué va a ser lo primero que podemos adquirir, qué es lo que nos vamos a llevar, para que vayamos acondicionando y que no sea también de jalón, porque también eso te puede, pues, poner en riesgo el bolsillo, las finanzas,
y también ojo con los pagos justamente que decías con la tarjeta de crédito, porque de repente podemos desfalcarnos y no tener pues el flujo para responder sobre todo a imprevistos incluso que se puedan generar, porque a pesar de las condiciones en las que pueda estar el lugar donde vas a rentar, puede ser que ya tenga un problema, un vicio oculto que no esté reportado y vas a tener que asumirlo en lo que llegas a un acuerdo, por lo menos con el arrendatario, ¿no? Sí, es correcto. Como bien te mencionabas, siempre es bien importante analizar diferentes alternativas, ¿no? No simplemente irnos con la más bonita o la que me queda más cerca del trabajo, sino que evidentemente esté equiparable con mis finanzas personales. Como bien lo mencionaba, cerca del 30% del flujo de efectivo mensual que nosotros percibimos por nuestro trabajo se va destinado a la renta, pero como bien mencionas, es muy importante considerar que antes de realizar esta separación, ¿no?, del nido, pues nosotros también podemos tener gastos ya asumidos, ¿no?, en tarjetas de crédito. Entonces, siempre es importante contar con este tema de planeación, sobre todo para no ver un impacto, ¿no? Sobre todo en temas de tarjetas de crédito, algún préstamo que tengamos, porque pues como bien sabes, en un inicio, cuando decides mudarte, pues empiezas con un tema de renta y posteriormente se puede acercar a que en el futuro puedas adquirir un crédito hipotecario. Entonces, siempre es importante cuidar en todo momento nuestro buró de crédito antes y después de este proceso. Por lo tanto, siempre he considerado que este proceso puede ser desafiante, ¿no? Pero con planificación financiera anticipada y un análisis realista de los gastos y evidentemente del lugar en donde queremos vivir, pues los jóvenes pueden dar el paso con mayor seguridad y con menos estrés. Así es, de repente hay que atreverse, porque de repente justo es eso lo que nos detiene, ¿no? En la primera ocasión de no tener o no saber qué, pero pues poco a poco, hasta que no lo haces, hasta que no lo vives, es como te vas a ir organizando en esta dinámica. Y ojo, aquí seguramente será tema de otro punto a analizar, Edgar, pero ¿qué podría ser mejor, rentar o adquirir una vivienda? Mira, regularmente cuando tú decides mudarte, la primera figura que empieza a vivir es vivir con roomies, ¿no? Esta figura que se creó mucho, Claro. donde empiezas a repartir los gastos, entonces en un inicio puede ser un poco más fácil para no afectar la liquidez de las personas, ¿no? Posteriormente empiezas con un tema de vivir de manera independiente a través de una renta, lo cual te permite madurar no solo como persona, sino también tus propias finanzas, ¿no? Y poder conocer cuáles son las obligaciones que tienes al momento de vivir solo, ¿no? Ya no solo un tema de renta, también un pago de alimentación y demás, ¿no? Entonces, es bien importante y posteriormente llegar a un tema de adquirir una vivienda, ¿no? Sobre todo porque una vivienda, cuando tú obtienes un crédito, ya sea a través del Infonavit o a través de un banco de la figura de Cofinavit, evidente implica que el plazo sea mucho más largo, ¿no? Sabemos que hoy adquirir una vivienda ya no es tan fácil, sobre todo por la estabilidad laboral también que se tiene, ya no es como antes, ¿no? Entonces esto también es evaluado por las instituciones, pero pues evidentemente cuando uno decide ya adquirir una vivienda tienes que tener la solidez financiera de tal manera de no incumplir con el pago de las mensualidades, porque como tú bien sabes, este incumplimiento pues puede llegar también al despojo de la vivienda. Entonces, sí hay que analizar previamente cuál de estas tres figuras se adecua más a nuestras necesidades, a nuestro flujo de efectivo, a lo que queremos lograr, tanto en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y evidentemente, para que en un futuro podamos adquirir una vivienda, y siempre lo que les recomiendo es cuidar el buró de crédito, porque esto puede ser una gran puerta que nos puede ayudar a adquirir una vivienda en el futuro. Así es, sin duda. Pues, como siempre, contador, muchas gracias, por darnos este panorama de manera general, cómo es, este análisis importante y sobre todo para aquellos que están pensando o lo van a hacer, irse a vivir solos, salir del nido, como dices, bueno, pues tengan previsto todo anotado. Es una gran experiencia, es un gran reto que te enseña, sí, y que también de repente uno se va a dar golpes, pero bueno, va a ayudar a esta experiencia y a madurar justamente tu modo de vivir, de conocer y además, bueno, de afrontar muchas de las consecuencias que es justamente tener esta oportunidad de vivir solo y poco a poco adentrarte a la vida general, ¿no? Es correcto, Javier. Entonces, lo único que les recomiendo siempre a todos los jóvenes que han tomado esta decisión, planéenlo, piénsenlo bien y siempre que la figura se adecue a ustedes, a su estilo de vida y que siempre no afecte sus finanzas personales. Así es importante todo ello. Como siempre, contador, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente día. Igualmente, Javier, cuídate mucho. Hasta luego.